Dios la bendiga. Vamos, vamos. Ayúdanos, por favor. El pueblo pantalla del centenario. Quiero que mi papá vuelva. María Corina, quiero que mi papá vuelva. Y toda mi familia. Hay que cambiar esto. María Corina, por favor. Arun. Listo. ¿Cuántos años tiene? 12. La verdad que María Corina Machado es un fenómeno como creo no se ha dado hasta ahora en la política venezolana y en la sociedad venezolana. Hay algo parecido en algunos de algún personaje, Carlos Andrés Pérez, por cierto, o Chávez, por otro lado, pero en el caso de María Corina es totalmente diferente. Aquí tengo a Luis José Uzcategui, psiquiatra y antropólogo, autor de numerosos trabajos que ya están publicados, por ejemplo, Los hombres que erotizó Fidel Castro, Militares, héroes o cobardes, y Chávez, mago de las emociones, análisis psicosocial de un fenómeno político. ¿Quién mejor que él entonces para que nos hable de María Corina Machado, maga en todo caso, o mago de las emociones, análisis psicosocial de un fenómeno político? Bienvenido, Luis José Uzcategui. Te escuchamos. ¿Qué es lo No, que pues, pasa? ¿Cómo logró María Corina tener la popularidad, el arrastre y el cariño que tiene? ¿Y si le va a durar? un abrazo, Napoleón. Bueno, estamos viviendo una experiencia muy, muy especial en Venezuela, ¿no? Donde un líder político construye a través del tiempo, porque tiene años en esto, María Corina, recorriendo el país. María Corina ha recorrido el país posiblemente cerca de 8 o 10 veces. Y en ese andar por rincones y rincones de los pueblitos del país y de las regiones del país, generaba un mensaje. El mensaje era ¿cuál? Respeto, coherencia, seguridad, dignidad. Eso quedó en el imaginario colectivo. Eso quedó en la mente de cada individuo, de cada venezolano. Poco a poco, ese mensaje que no lo lograba percibir el venezolano, porque nuestras estructuras culturales están totalmente dependiendo del populismo en Venezuela y en Latinoamérica. Es decir, de lo fácil, de lo que dan, de lo que entregan, de la mentira, de que si al compadre o a la amiguita le dan un apartamento, con seguridad a mí en algún momento me va a llegar eso. Son estructuras muy populistas sobre que lo peor que ha pasado en este país es todo lo que sucedió anteriormente, es decir, un descrédito tremendo del pasado, pero un sobre y un agigantamiento de las circunstancias y posibilidades, porque nunca realidades del presente. Todo es un formato de populismo. A esa sumatoria de elementos psicológicos fue poco a poco cayendo, goteando un tipo de mensaje que no tenía nada que ver con estas características del populismo, que era vamos a trabajar, vamos a salir adelante, vamos a traer nuestra familia a Venezuela, vamos al regreso de los seres más queridos, una afectividad estable, coherente, sólida. ¿Qué fue el mensaje de María Corina? Claro que este tipo de mensaje tarda más, es cierto, tarda más, porque la inmediatez, el sistema de la imposición emocional, que es la voracidad por lo inmediato, por el carro, por el clac, por la ayuda, está allí presente en la mente del humano. Esto no es acá, esto es un fenómeno mental. Poco a poco se fue acabando, se fue deteriorando, se fue eliminando. Y estaba allí latente el mensaje de María Corina. Y entonces se generó un fenómeno que es muy notorio, pero muy impactante también, por lo que va a suceder en el futuro, que fue el mesianismo. El mesianismo es cuando un pueblo genera de alguna manera una demanda y una necesidad por los mensajes que vienen de la persona, pero es del pueblo quien busca, quien
hace el pegamento. Muy humano, muy normal. ¿Qué pueblo, qué sociedad no necesita recibir sensaciones de seguridad, de protección, de respeto, de confianza? Venezuela está en este momento viviendo un episodio maravilloso, maravilloso de mesianismo. ¿Qué va a pasar? Que mientras se mantenga María Corina en el ámbito político, pues su vínculo con el pueblo es totalmente mesiánico. Es decir, ella está allí, está rodeada de una serie de elementos como son confianza, que los dijo, los comunicó, pero sobre todo los mantiene, los demuestra, los sustenta día a día con su conducta. Esto explica a Napoleón que Venezuela está en la experiencia del mundo, está en el foco de acciones y reflexiones del mundo, porque aparece una persona con características muy particulares mesiánicas. Nos podríamos plantear y decir, bueno, y los otros líderes en algún momento, ¿cómo fue el planteamiento? Fue totalmente populista, claro, con cuotas mesiánicas, ¿no? Porque son pequeñas cuotas mesiánicas que todo político tiene, ¿no? Lo tuvo Carlos Andrés, lo tuvo Chávez, pero nunca en una dimensión como la que se está presentando y en una intensidad tan arrolladora como la que ha construido María Corina en Venezuela. Y en el mundo, empezando por las regiones más cercanas, ¿quién puede negar de los que están vinculados a la región, el Nuevo Mundo, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el efecto que se ha generado en Venezuela de mesianismo con María Corina? La palabra es un poco confusa, ¿no? No queremos más mesiánicos, no queremos más líderes mesiánicos. Es que es una cosa totalmente diferente al populismo. Mesianismo es una construcción que está en el simbolismo de la evolución del humano. Recuerde que los símbolos es algo que no solamente se genera en el presente, sino también va en los genes. El mesianismo es una dimensión en la cual hay alguien que tiene tanto poder, tanta seguridad, tanta capacidad de cohesión, que la gente se le acerca a decirle, aquí estoy, para a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Otro hecho muy importante, el cómo podemos integrarnos a resolver una situación dura, difícil, catastrófica. Es Venezuela en este momento la referencia más interesante como fenómeno político. ¿Qué sucede en las últimas semanas? A esto se le agrega a Napoleón de que esta dimensión que tiene esta energía mesiánica construye en un juego obviamente muy de estadista y en una estrategia muy definida, muy fina, la posibilidad que aparezca otra persona. ¿Y esa persona es quién? Un individuo, un señor, un hombre de 74 años en mundo, que tiene la pausa de la serenidad y la sabiduría, que tiene el aspecto del que piensa y reflexiona. Y entonces se construye un vínculo maravilloso. Ese vínculo se va obviamente a generar, va a generar sin duda un mensaje a la sociedad venezolana también, entre el hombre sereno, pausado, aplomado, y la energía desbordante. En la construcción mágica del cristianismo concretamente, el hijo aparece antes, que es María Corina. Construye en la sociedad venezolana, construye en la tierra, viene al mundo terrenal a mover valores, eso es muy importante, porque esto también entonces demuestra, hay muchos trabajos interesantes antropológicos sobre todo, ¿no? Donde plantea de que la evolución del hombre ha sido una secuencia y sumatoria de muchas referencias en su mente, pero muchas de ellas son positivas, creativas, sin eso no pudiese existir la sociedad. La norma, el respeto, la cohesión es uno de los elementos evolutivos del hombre, que los ha construido en millones de años, de siglos. No solamente lo degradante, lo atroz. Entonces, aparece una persona que ha construido referencias sobre esos valores y se convierte en un ente mesiánico donde hay
una presencia ahora del padre, una figura simbólica también. Pero qué interesante que ese padre trae todas las sumatorias de valores del padre, ¿no? Sereno, en una senectud senectud de vida, ¿no? No es que está, no, al contrario, está pensando, porque la vida la da el pensamiento, está diciendo cosas muy sensatas, está diciendo vamos a resolver esto de la mejor manera, vamos a buscar un encuentro y un acuerdo de seres que tienen posibilidades de existir todos en una circunstancia y en un territorio donde se dé lo mejor del mundo. Cuando hablamos de territorio, estamos hablando de todas las realidades que están de por medio acá, ¿no? Las partes legales, la parte política, los intereses de todos los grupos, pero lo está diciendo de una manera sencilla, pausada, está diciendo algo muy sabio. Una vez que yo gane, tiene que ser muy pronto que podamos empezar a recibir el control del gobierno, del Estado. No esperar hasta enero, no, muy pronto, porque es necesario de alguna manera, lo está planteando, que asumamos nosotros la responsabilidad del fenómeno de los hechos, de los elementos cambiantes. De modo que yo te diría, Napoleón, que esa es la realidad de Venezuela. Cada día con más energía, cada día con más fuerza, cada día con un crecimiento mayor, y donde pues solo nos quedan los hechos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Ese es el hoy. El mañana pueden ser semanas, meses, años. Ya es un dictamen que lo da el azar, las circunstancias. Pero lo real en este momento es Venezuela tiene un fenómeno mesiánico. Y ese fenómeno mesiánico puede ser de una fuerza didáctica gigantesca para el mundo, porque su mesianismo está construido, y por eso se plantea como esa referencia mesiánica, sobre valores. Jesucristo no concibió una revolución gigantesca, sino sobre valores, sobre el respeto, claro, dentro de las características de ese contexto, de esa época, ¿no? Sobre los elementos de esa construcción que fue el mesianismo de Jesucristo, ¿no? De la configuración de ser mesiánico. Pero la construyó básicamente sobre esos hechos, sobre el milagro de la creencia, sobre el milagro, sobre todo, de la confianza. Por favor. Ahora, yo recuerdo a una María Corina en Súmate que no le gustaba que la entrevistaran ni salir por televisión. Prefería que otro de sus compañeros de Súmate lo hiciera. Y esto no lo estoy inventando yo, eso me lo dijo ella. Okay. A esta María Corina de ahora, a la María Corina política. Y yo recuerdo que al principio la gente decía, nah, esa es una cifrina, esa tiene plata, esa no va a llegar a nada, esa no se va, la gente no va a creer en ella, cualquier cosa en una sociedad tan machista y tan caudillista como lo que parece ser éramos y ya no somos, entre otras cosas por lo que estás diciendo de María Corina y por el fenómeno que significa tanto María Corina como Edmundo, porque además, como tú dices, él habla de una forma de altura, seria, sin engañar a nadie, me explico, no pretende engañarte. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿eso es un cambio de la sociedad o estoy exagerando? No, esto es un fenómeno muy interesante, que es la curva de aprendizaje del individuo. Los humanos tenemos curvas de aprendizaje. Lo grave, y es una de las cosas que en la actualidad se registra con mucha importancia, ¿no? Cuando se habla de los currículos, por ejemplo. ¿Qué es lo que valora el currículo moderno de un gerente, un empresario, un profesional? Lo que valora es el momento presente, lo que tú estás haciendo en este momento, no lo que has hecho, no tu historia, no tus referencias, no tus inclusive registros académicos. ¿Por qué te hago esta comparación? Porque si algo tiene mérito en el humano es la curva de aprendizaje. ¿Aprendió qué? Aprendió a entrar a un mundo político, social, de líder, en el cual pues se le abrieron otros recursos. Grave es Napoleón, y es lo
peligroso en nuestras culturas y en todas las culturas. No vamos a decir que es que en otros países no, que es que la curva de aprendizaje, por ejemplo, de estos jóvenes políticos ha sido ¿cuál? Construir una expresión de comportamiento político con los vicios de los pasados años, con la tragedia de estar impregnados en sus esquemas de pensamiento y en sus referencias de que le da sustento a sus vidas de acción y a sus comunicaciones, donde está de por medio la corruptela, la maniobra, el juego, la mentira, el interés. Esa curva de aprendizaje que sin duda, eso es algo que está implícito en el ser pensante. También los animalitos tienen curva de aprendizaje, pero es otro formato, claro está. ¿Qué pasa? María Corina tiene una curva de aprendizaje donde aparece entonces un estadista. Es capaz de jugar con muchos elementos. Qué mérito y qué interesante. Si no quieren ponerle mérito, por lo menos abre la compuerta y decir, qué interesante, ¿qué va a suceder entonces con un ser, como decía Simona de Beauvoir, lo más grande de la mujer que tiene? Para salir de esa humillación que históricamente tiene la mujer es la acción. Aquí tenemos la acción. Esta es la referencia de la Simona de Beauvoir, la gran existencialista, la gran amante de Sartre, de lo que es, ella veía como la mujer, la acción. Veamos a ver qué va a pasar, veamos a ver qué va a suceder, pero es lo que está sucediendo en este momento. ¿Y hay algún caso parecido? Tú podrías decir que al fin y al cabo tienes un libro que se llama Los hombres que erotizó Fidel Castro, que se parece en algo lo que el fenómeno de Castro en sus primeros años a nivel cubano y a nivel internacional con lo que siente el venezolano hoy en día con María Corina. Todo líder populista, claro que tiene una cuota de mesianismo, de eso no hay duda. Pero el populismo lo que lo marca y lo diferencia del comportamiento mesiánico es cuál, que el populismo va totalmente en un objetivo claro, mantenerse en el poder, sostener el poder, no importa lo que sea, no importa lo que suceda, no importa lo que se dañe. El mesianismo es un proceso donde el individuo está más ajeno a lo que está pasando. Simplemente se comporta y la sociedad se le une, se le vincula. O sea que la respuesta es no. ¿Cómo? La respuesta es no. ¿No qué? Castro y María Corina no son fenómenos iguales, ni mucho menos. Nunca, nunca. Castro es un populista en un formato brillante, brillante, porque por el hecho que haga los desastres que hizo, no quiere decir que no tenía una capacidad, la inteligencia para construir también cosas maravillosamente, entre comillas, desastrosas. Y tú dirías que María Corina, al igual que afirmas de Chávez, es un mago de las emociones también. Genera emociones, pero en una dirección diferente. Ella plantea y movió esos núcleos mentales que tiene el humano gracias a la evolución. Respeto, consideración, progreso, trabajo, familia, organización. Pero cuando las movió, llegó a un elemento, llegó con un vehículo, con un elemento que es seguridad y confianza. Porque el populista dice lo mismo. Ok, te pregunté eso porque siento que María Corina es exactamente la antítesis, ¿no?, de dos tipos tan populares como fueron, como Fidel Castro y como Chávez, ¿no?, que generaron muchísimos odios con su vocabulario, con su forma, que dividen la sociedad, que trabajaron para dividir a la sociedad. ¿Sería entonces María Corina la antítesis de esos dictadores? 100%. Pero es que lo interesante como dinámica antropológica es que no es solo María Corina una evidencia o un fenómeno venezolano. Te voy a mencionar otro similar a María Corina, pero con características diferentes. Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza durante mucho tiempo se hacían encuestas e inclusive así no se nombrara él salía de primero. Si se nombraba a él dentro de los políticos, aunque él no era político, claro está, y ahí es donde el fenómeno mesiánico se evidencia, salía también de primero. ¿Qué cautivaba de Lorenzo Mendoza? Sin estar generando mensajes políticos. María Corina sí lo genera porque está en la actividad política. ¿Qué tenía referencias parecidas a las de María Corina? Trabajo, dignidad, respeto, producción, consecuencias de
formas de vida y de trabajo que producen bienestar. De modo que ese es un interesante fenómeno a ver y decir, bueno, pero es que no necesita solamente ser mujer, también puede ser hombre, pero es el mensaje que da. Cuando ese mensaje llega a las referencias de la mente y del imaginario colectivo, obviamente que alzan la mirada y dicen, pero es que esta persona está haciendo, en el caso de Lorenzo, y está diciendo cosas que es lo que nos puede permitir a nosotros salir de esta dificultad tan grande, salir de este tsunami gigantesco mantenido. María Corina está diciendo y también haciendo. En el caso de María Corina no tiene una empresa, pero sí tiene una construcción de décadas recorriendo un país y manteniendo el mismo mensaje, De modo que ese fenómeno, pues, es muy interesante porque podríamos decir, bueno, Venezuela en los últimos años ha producido esas dos referencias, que son muy halagadoras como cultura, y en vez de estar buscando siempre el deterioro y estigmatizando siempre el comportamiento del venezolano, tienen un mundo de riqueza y de posibilidades en su mente, porque es que se vincula, se integra, se enamora también, porque el humano se enamora de la desgracia, pero en este caso se enamora también del futuro, de lo sólido, de lo estable. Los humanos somos así, somos así. Ahora, qué bueno es aprovechar esta posibilidad que está viviendo la Venezuela actual de este momento. Dos personajes que en una confluencia generan un mensaje, entre comillas, con cierta divinidad, un mensaje divino. El primero fue el hijo, María Corina, después el padre, y están allí, y están presentes. Ese es el ambiente de la Venezuela actual. Esa es la realidad de la Venezuela actual. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya vienen todos los juegos políticos que se conocen, tanto nacionales como internacionales. Ya vienen todas las circunstancias que van a estar de por medio y están de por medio, claro está. ¿Dirías que el fenómeno de María Corina Machado es único en la historia de Venezuela o hay algo parecido con algún otro personaje? Te nombré a Lorenzo Mendoza. Uh-huh. Algo parecido. Pero hablo de los políticos. Uh-huh. En políticos, no necesariamente. No necesariamente. No. Por lo menos yo te voy a ser muy respetuoso. Yo no conocí de cerca el fenómeno Rómulo Betancourt. Si te hablo de ellos, eso Rómulo es con referencias bibliográficas. Tengo el riesgo de equivocarme mucho, pero vivido como tal. Renio Tolina tuvo algo parecido. Renio Tolina, duró muy poco, que sí lo conozco y lo recuerdo. Tuvo algo parecido, pero fue tan poco, fue tan rápido, pero después de eso no ha habido en Venezuela. Lo que ha habido, pues, es una humillación tremenda que aparece un individuo diciendo cosas que después son totalmente inconsecuentes. Por ejemplo, fíjate que en María Corina hay un hecho simbólico. No hay uno de los candidatos anteriores que haya aspirado a estar en el rol de opositor que no haya generado en parte de la sociedad venezolana esta descripción conductual tan molesta, incómoda. Yo voy a votar por él, pero con la nariz tapada. Yo voy a votar con él, pero bueno, es la manera de ver si salimos de este problema. No, con María Corina tú no te encuentras pueblo, la sociedad, la masa gigantesca, la que le da respaldo, ese 80% que le da respaldo a María Corina para inclusive transferirle. En una de las últimas encuestas que salió hace 72 horas preguntan, ¿usted cree que María Corina le da fuerza suficiente al mundo? Y el 82, 80 y tanto por ciento dice que sí. Esa masa, porque claro, siempre están los que no están de acuerdo, los que se les ha convertido esto realmente en más que un calvario, un infierno ya, que María Corina se haya posicionado y se esté posicionando como está, ¿no? Pero todos están tanto en el mundo político, en el mundo de los intereses, en el mundo de los juegos, en el mundo de decir cosas, estos que llaman asesores, que describen escenarios que siempre están pues totalmente marcados, entre comillas, por su sabiduría grave. En Venezuela estamos ahorita en problemas muy graves. Tenemos que replantear algo muy importante, querido Napoleón,
las universidades. Tenemos que replantear el mundo de la educación, donde todo el mundo sí pueda decir, pensar, plantearse, opinar, pero donde haya posibilidades de intercambiar, de compartir ideas diferentes. Porque lo que estamos viendo en nuestra sociedad ahorita es que, consecuencia de una historia bien peligrosa que se dio en las dinámicas de la educación, de las instituciones, uno, dos, tres o cuatro personas dicen y dicen, y dicen barbaridades y siguen diciéndolas. Y siguen dándose la oportunidad en grupos, organizaciones, medios de comunicación, de que le abren las compuertas. Pero qué interesante fuera que así como aparecen estos, y aparezcan otros. Y aparezcan otros. Y con un mundo de creatividad y de respeto podamos decir, mira, lo que tú estás planteando no tiene sustento. Tú tienes una historia de lucubraciones, de especulaciones, de maniobras. Qué bueno podría ser, qué interesante, qué útil podría ser. Pero bueno, eso refleja un poco de lo que ha pasado en nuestras características de la educación y la característica que tenemos en nuestros centros de formación, tanto las universidades como otros centros de mucho prestigio. Lamentablemente, ¿qué es la diversidad? No se fomenta la diversidad, porque si hay un grupo o una empresa o una organización que hace el rol de cualquier cosa, analistas, encuestadores, y se mantienen diciendo barbaridades, que claro, la realidad ya hoy en día los tiene atropellados, porque en la medida en que la realidad los desmiente, entonces montan otra explicación. Recuerde que una de las competencias, de las características de la mente, de las competencias de la mente, es que todo lo explicamos, mi querido Napoleón. Los humanos tenemos esa característica, todo lo explicamos. Se sepa o no se sepa, se conozca o no se conozca. ¿Y con qué seguridad se habla, Dios mío? Pero hay más sociedad, hay unas sociedades más toeras que otras. Nosotros 100%, somos con fama de toeros. 100%, allí vamos. Siempre va a haber algo, ¿no? Bueno, no vemos que hay grandes centros de formación del mundo donde el rector ha falsificado su trayectoria académica y está allí y se ha manejado y no sé cómo han hecho, pero sigue el individuo siendo el rector de grandes universidades del mundo. Cierto, pero bueno, tenemos que tener la expectativa de una de las características más maravillosas de la evolución, que es la diversidad. Los humanos somos tan diversos que si aprovecháramos esa riqueza, ¿cuántas cosas no construiríamos? Por ejemplo, la ¿Qué diversidad. hablas de la diversidad? Hasta hace muy poco, no sé si todavía, yo no lo siento con lo que tú estás diciendo, hasta hace muy poco, lo que buena parte de la gente pensaba es, póngame en donde haya. Los adecos me gustan porque los adecos roban y dejan robar. En cambio, los copellanos solamente roban para ellos. O sea, todo era el dinero y la ganancia fácil. Y agarrarse o robarse el dinero del Estado no era robar. Y si tú eres mi amigo y robabas, yo me hacía la vista gorda. Pero si uno que no era mi amigo hacía la cuarta parte de lo que tú hacías, entonces lo señalaba. Iban a los medios a insultarse entre ellos, cosa que es en todo el mundo, uno ve qué es lo que está pasando en el mundo entero. Los candidatos mexicanos lo que hicieron fue insultarse mutuamente. En los Estados Unidos, lo que en las contiendas electorales, por lo menos en las últimas que yo he vivido, son insultarse mutuamente. Y además un país que todo lo arregló Simón Bolívar. Amábamos a Simón Bolívar, o amamos a Simón Bolívar, es nuestro máximo caudillo, nuestro gran hombre. Y que de repente aparece una mujer, que de paso es bonita, ¿no? Trabajadora, constante, con personalidad fuerte, ¿no? Y habla diferente, pero se enfrenta al dictador. Desde un principio, María Corina se enfrentó a Chávez Frías, ¿no? Empezando por el Congreso Nacional, hablándole de frente a él. Y de repente, mujer, es decir, no macha, no un macho, y que hablaba diferente y que proponía todo lo contrario a lo que estábamos acostumbrados a escuchar y que en el fondo nos gustaba. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cuándo fue ese cambio? ¿Cómo logró ella, sin medios de comunicación a su disposición, ese cambio?
Bueno, básicamente, bien interesante, Napoleón, porque podríamos decir que no es que María Corina logró ese cambio sola, eso no lo logra nadie. Jesucristo no lo logró solo, estaba el gran caos del Imperio Romano. María Corina llega diciendo mensajes que no podían decir los otros porque estaban comprometidos. Cuando uno está comprometido conductualmente, le cuesta mucho seguir mintiendo. Miente, 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 pero es muy difícil. Ella llega y se encuentra un país que poco a poco se fue hastiando de la afectividad boba. Concretamente me refiero a lo siguiente: esa amistad, esa entrega, ese contacto afectivo de que si él está en un cargo me va a dar, pero este me va a ayudar, pero póngame donde hay. Eso se fue desgastando, 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 porque es que ya no hay con qué mantener ese estilo de relación afectiva. Pues son afectos, claro está. Entonces, al lado de esta deterioro, destrucción de las circunstancias destruyeron muchos elementos muy negativos y muy dañinos de la sociedad. Las circunstancias. Por ejemplo, uno de ellos es la afectividad boba, la afectividad cómplice. En todo el mundo está, claro está. Pero en otras sociedades, las leyes y las normas están jugando un poquito, a ver si ponen un poquito de ajuste y de control en eso, ¿no? En nuestra sociedad, pues las normas fomentaban eso durante mucho tiempo. Gran experiencia terrible cuando tú hablas de la de Cojicopellanos. Llega este fenómeno que estamos viendo ya 20 de años y entonces se fue destruyendo y destruyendo y destruyendo lo malo. Destruyendo y destruyendo, lo malo, solo la dinámica social. Y aparece María Corina diciendo: yo tengo la posibilidad de construir un país con otros elementos diferentes, con otras interacciones diferentes, con otras formas de ver la vida, de actuar y de pensar diferente. Y ahí el juego mágico del humano, que también es una función de la mente, tan activa y más activa que el pensamiento racional. El pensamiento racional no es tan frecuente. No, creo que es que todos los días, no. De vez en cuando le jugamos a la estrategia racional. Lo que jugamos es con el pensamiento emocional y mágico. Mágico es que relacionamos cosas que muchas veces son inciertas y no están ajustadas, pero con mucha frecuencia sí están ajustadas a la posibilidad de realidad. Y el pensamiento emocional, pues, es el fundamento del humano. ¿Acaso el humano no vivimos de emociones? ¿Qué humano no vive de emociones? ¿Acaso la cotidianidad no es un uso de el mundo emocional? Más concretamente, bueno, pues es otra referencia que pudiésemos hacer de la ansiedad. La ansiedad es la emoción universal, ubicua, está en todas partes. Hay ansiedad buena y ansiedad mala. Bueno, entonces, esa ansiedad del venezolano por encontrar buenas soluciones, opciones, posibilidades, vida, futuro, pues se dio. Entonces, según una circunstancia, claro está, del país, un fenómeno histórico de unos cuantos años, aparece una persona con referencias totalmente diferentes y ahora pues aparece un individuo, en este caso fue María Corina, que es muy válido lo que tú planteas, porque también es un impacto a nuestra estructura de pensamiento y de valoración de la mujer. La feminidad encantadora, contundente, la que realmente le da sustento a la familia. ¿Acaso no es la mujer quien carga y se lleva encima lo más pesado de la familia, que son normas, costumbres, ética? ¿No es la mujer quien está luchando y golpeándose contra las circunstancias? Aparece una mujer, una feminidad creativa. Bueno, a eso pues se le agrega una persona, un hombre, la masculinidad acompañante, serena. Si tú ves esas dos figuras, sientes que ahí lo que hay es equipo, colaboración, compañía. Qué bueno, qué bueno. Y vuelvo a plantearte lo mismo, mi querido Napoleón. ¿Qué pasará? Veamos qué va a pasar. Por último, le pregunto al psiquiatra y antropólogo, al autor de obras como Análisis psicosocial de un fenómeno político, Chávez, mago de las emociones, autor de Los hombres que erotizó Fidel. ¿Cómo resumirías todo esto que hemos hablado? ¿Cómo resumirías
el fenómeno María Corina Machado? Que no es un mago, porque no utiliza todos los triquiñuelas, los juegos, las habilidades y las astucias del mago que los utilizó Chávez. Por eso ese título a ese libro, Mago de las Emociones. Pero que tampoco es un ser erotizado, porque acuérdense que uno de los dramas de Latinoamérica, no del mundo, es que apareció un personaje que tenía tanto ímpetu, que fue Fidel, que logró pisotear, que logró aplastar a través de la erotización que él generaba en los individuos a los líderes del mundo, que no decir a los líderes venezolanos y a los líderes latinoamericanos. Fenómeno extremadamente interesante, real. Aquí no hay erotismo porque ni ella está erotizada por ninguna referencia, ni está erotizando porque no juega con el populismo, sino está generando una presencia que produce una afectividad de sobrevivencia, Pero una sobrevivencia bonita, que todos lo hacemos, claro está. El trabajo de sobrevivencia, la lucha, el respeto, la creación de familia, no una sobrevivencia arrastrada, que es la que construyen los populistas. De modo que no tenemos ni un mago, ni una dimensión de erotización. Y claro, ahora vamos a comentar algo que puede ser útil entenderlo. Por eso es que una cantidad de personajes que han estado muy vinculados, sobre todo en la política y algunos en la economía, pues están desesperados porque ellos se han sustentado en base al juego de la mentira y al juego de la erotización. Viven erotizados unos a otros. Acá se encontraba una referencia que no les da mucha posibilidad para seguir en ese estilo de existencia. Empieza a moverse el existencialismo en la ruta del futuro. Bueno, de verdad que muchas gracias y bien interesante volver a escucharte en este mismo programa. Un día por las montañas apareció un peregrino, apareció un peregrino, se fue acercando a la gente, acariciando a los niños, acariciando a los niños.